Bitácora Sonora del Pensamiento. Bienvenidos. Este es un espacio donde la música es solo el punto de partida, un pretexto para explorar ideas, cuestionar certezas y mirar la vida cotidiana desde otra perspectiva. Aquí no venimos a decirte qué pensar, venimos a pensar contigo. Acompáñanos en este viaje donde cada sonido abre una pregunta y cada episodio es una invitación a ver y escuchar el mundo de otra manera. Esto es Bitácora Sonora del Pensamiento. Y para comenzar, en este primer episodio piloto, vamos a tomar como punto de partida a Michael Jackson, el rey del pop, considerado por muchos, pero realmente muchos, como uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. ¿Por qué Michael? Porque su música, su historia, su reciente película, sus acusaciones y todo su impacto cultural nos dan un terreno muy fértil para pensar. Y seguramente si este proyecto camina, no será la última vez que su nombre aparezca por aquí. Pero como ya lo planteamos desde el inicio, el artista es solo el pretexto. El tema de hoy es otro: cómo construimos verdades incluso cuando no tenemos pruebas. Y lo más interesante es que lo hacemos con total seguridad. Mi relación con Michael Jackson viene desde muy temprano. Por ahí de 1991, mi familia y yo vivíamos en Tijuana, y el furor por este artista estaba en todo su esplendor. Tengo un recuerdo muy claro: los domingos en las plazas, viendo concursos de imitadores, niños, adolescentes, adultos, todos queriendo ser Michael. En ese entonces yo tenía entre 6 y 8 años, y el impacto musical y cultural que estaba provocando en el mundo era directamente proporcional al que causaba en mi pequeña mente. Pero entonces, algo cambió. Llega 1993 y los rumores comienzan a sonar. Que si su personalidad era extraña, que si se había blanqueado la piel, que si era homosexual y finalmente, lo más fuerte, que era un pervertido. Para 1994, las acusaciones legales ya se habían vuelto mediáticas y lo que antes eran rumores, para la sociedad se convirtieron en certezas. Recuerdo estar en sexto de primaria, ya viviendo en la ciudad de Tepic, Nayarit, y la sociedad ya no decía, se dice que Michael esto, se dice que Michael aquello. No, en ese momento todos tenían una postura muy clara. Michael es homosexual, Michael es un pervertido. No había dudas, solo certezas. Y entonces, al menos en lo que me tocó observar, se convirtió en una especie de tabú. No se prohibía escuchar su música, pero lo hacíamos con reservas, como si estuviéramos disfrutando algo que, de algún modo, estaba mal, porque era música creada por alguien malo. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿en qué momento el se dice se convierte en una verdad incuestionable? De pronto, parece que nuestra sociedad funciona como una especie de banco de peces, donde todos deben fluir en la misma dirección. El dicen que es malo se convierte en un es malo, y quien se atreve a pensar distinto también es malo. Nos cuesta entender el mundo en escala de grises. Hay una necesidad muy fuerte de opinar, pero esa opinión casi siempre se mueve en dos tonos: o es blanco o es negro. Aceptar que no sabemos o que tenemos dudas incomoda, porque en un mundo donde se nos exige tomar postura y elegir equipo, quedarse en medio, cuestionar o simplemente decir no sé, no parece ser una opción válida. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿cómo elegimos creer cuando no tenemos pruebas? Cuando todo lo que sabemos sobre un tema nos llega a través de un medio de comunicación o de alguien más. Hoy vemos lo fácil que es construir o destruir la reputación de una persona. Basta una fotografía, una historia bien contada en un posteo de Facebook y compartirla en los espacios correctos. Y listo, fulanito ya está enjuiciado. ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo sabemos, pero ya está enjuiciado. Y entonces, aún sin pruebas, elegimos un bando, una versión, un relato. Siempre habrá quienes creerán y siempre habrá quienes no. Pero la pregunta de fondo no es solo qué creemos, sino
¿De qué depende nuestra postura? ¿En qué nos basamos para creer o no creer? Porque no todo lo que creemos viene del mismo lugar. No es lo mismo un rumor que una nota periodística, que un proceso legal, que un testimonio. Y aún así, incluso con esas diferencias, la mayoría de nosotros no accede directamente a las pruebas, sino a versiones de las pruebas. Y ahí ocurre algo interesante. No es que no haya información, es que la recibimos filtrada, editada y muchas veces interpretada. Que estemos condicionados no significa que todas las versiones valgan lo mismo, pero sí que ninguna está completamente libre de sesgos. Por eso, más que decir no sabemos nada, tal vez la pregunta correcta sería otra. ¿Qué tanto de lo que creemos entender en realidad lo estamos interpretando a partir de lo que otros ya interpretaron? Volvemos a la música. Regresamos a 1994. La verdad nunca quedó del todo clara. Hubo acuerdos legales, más cercanos a la especulación que a la certeza, y eso dejó más preguntas que respuestas. Pero mientras todo esto ocurría, mientras discutíamos quién era realmente Michael Jackson, su música seguía sonando, seguía estando ahí, en la radio, en las casas, en la memoria colectiva, y su impacto cultural seguía siendo innegable. Y en medio de todo esto, también queda lo personal. Tal vez no puedo saber quién fue realmente Michael Jackson, pero sí sé lo que su arte provocó en el mundo. La pregunta queda abierta. ¿De quién es la versión de Michael Jackson que tú defiendes? ¿Qué eliges creer tú y por qué? Porque al final, eso es lo único que tenemos, nuestras opiniones, todas valiosas, todas respetables. Ahora bien, ¿qué opino yo? Cuando hablamos de elegir creer, tal vez estamos simplificando demasiado, porque no siempre elegimos de forma consciente. Influyen muchas cosas, nuestras emociones, nuestras experiencias, lo que necesitamos que sea verdad, incluso el cariño que le tenemos a un artista, o la desconfianza que sentimos hacia ciertas figuras. A veces, no defendemos una versión por la evidencia que tiene, sino por lo que perderíamos si dejáramos de creer en ella. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es solo ¿qué eliges creer?, sino también ¿por qué necesitas creer eso? Y hasta aquí llegamos por hoy. Esto fue Bitácora Sonora del Pensamiento, donde la música es el punto de partida y el pensamiento el verdadero viaje. Si algo de esto te hizo ruido, valió la pena. Te leo en comentarios.